La gran ciudad no perdonaba. Los rascacielos, las calles abarrotadas y el frenesí del día a día devoraban a cualquiera que no pudiera seguir el ritmo. En medio de ese caos, una joven de apenas 20 años vagaba por las aceras, intentando, de alguna manera, sobrevivir. Su rostro estaba sucio por la mugre de las calles, su cabello enredado delataba días sin poder asearse, y sus ropas, un montón de harapos, no ocultaban la fragilidad de su cuerpo delgado y exhausto. En cada esquina, sus ojos buscaban algo, una oportunidad, una migaja, cualquier cosa que pudiera llenar el vacío que parecía consumirla por dentro. El hambre era una constante en su vida. Esa sensación abrasadora en el estómago la volvía desesperada. Entonces, en un acto de pura necesidad, sus dedos ágiles agarraron un pequeño pan en una panadería de barrio. No había tiempo para pensar ni dudar. Tan pronto como el comerciante notó el robo, comenzó a gritar, llamando la atención de los transeúntes. ¡Ladrona! ¡Alguien que detenga a esta ladrona!, vociferó el hombre, señalándola como si fuera el peor tipo de criminal. El corazón de la joven parecía que iba a explotar. Intentó correr, pero estaba demasiado débil. El comerciante la alcanzó, sujetándola del brazo con fuerza. Las miradas a su alrededor eran de reproche, los murmullos se propagaban como fuego en pasto seco. Intentó zafarse, pero el hombre la zarandeó, cada vez más agresivo. Fue entonces cuando una voz firme irrumpió en medio del alboroto. «Suéltela ahora mismo». El tono de autoridad hizo que todos a su alrededor se detuvieran. Un hombre alto, bien vestido, con una mirada decidida, se acercó. Parecía fuera de lugar en ese escenario, como si acabara de salir de una de esas oficinas elegantes del centro. ¿Y tú quién eres para meterte?, espetó el comerciante, todavía sujetando a la joven. Soy alguien que no va a tolerar que trates así a una persona que claramente tiene hambre. Suéltala o llamo a la policía. La postura firme del hombre y el móvil en su mano hicieron que el comerciante dudara. Soltó a la joven con un empujón, murmurando algo ininteligible. Sin pensarlo dos veces, el hombre la tomó del brazo, pero con delicadeza, y dijo: «Vámonos de aquí». Ella no tuvo tiempo de reaccionar. Él la guió rápidamente hacia un coche aparcado en la esquina. Abrió la puerta del copiloto y prácticamente la metió dentro. El motor rugió, y en segundos, estaban lejos de aquel lugar. En el silencio del coche, el hombre la miró de reojo. ¿Qué acababa de hacer? No era el tipo de persona que se involucraba en problemas, mucho menos con desconocidos. Pero algo en él lo había impulsado a actuar, sin saber siquiera por qué. Quizás fue la mirada de la joven, una mezcla de desesperación y miedo que nunca antes había visto. Ella, por su parte, estaba en estado de shock. No sabía si dar las gracias o prepararse para huir. Sus ojos examinaban el interior del coche, tan limpio y ordenado, un contraste abrumador con todo lo que conocía. Cuando él rompió el silencio, su voz era tranquila. ¿Estás bien? Ella no respondió, solo apretó el pequeño trozo de pan que aún sostenía, como si fuera su única garantía de supervivencia. Él suspiró y dijo, más para sí mismo que para ella: «Vamos a arreglar esto». Y así, en ese instante improbable, dos vidas completamente distintas comenzaron a entrelazarse de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. ¿Quieres saber cómo se desarrollará esta historia? Deja en los comentarios lo que piensas hasta ahora y desde donde lo estás viendo. Quédate con nosotros para seguir los próximos capítulos de este apasionante viaje. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. El coche se deslizó por las calles concurridas hasta detenerse frente a una pequeña cafetería. Era un lugar sencillo,
pero limpio y acogedor, con el aroma a café recién hecho y pan horneado flotando en el aire. Él bajó del coche, rodeó rápidamente hasta la puerta del pasajero y la abrió. «Ven, necesitas comer». Ella dudó un instante, aún sujetando el pan con fuerza, pero el hambre pudo más. Con pasos tímidos, entró al local, sintiendo las miradas curiosas de los pocos clientes presentes. Él escogió una mesa en la esquina, donde podrían conversar sin interrupciones, y realizó el pedido sin ni siquiera preguntarle qué quería. Sabía que cualquier comida sería bienvenida. Cuando llegó el plato, una hamburguesa generosa con patatas fritas y un vaso grande de zumo, ella casi atacó la comida. Comía rápido, sin preocuparse por los modales, como si fuera su primer plato decente en semanas. Él la observaba en silencio, con el corazón encogido. La escena le hizo darse cuenta de lo desesperada que era la situación de aquella joven. Despacio, dijo con una leve sonrisa. «¿Hay más? Si lo necesitas». Ella se detuvo un segundo, lo miró con desconfianza y luego volvió a comer, ahora un poco más despacio. Él esperó hasta que terminara antes de intentar entablar conversación. «¿Cómo te llamas?» Ella alzó los ojos, pero no respondió de inmediato. Él notó el miedo en su mirada, como si las palabras fueran trampas. «No lo recuerdo», respondió al fin, casi en un susurro. «¿Y tu familia? ¿Dónde están?» Ella negó con la cabeza, desviando ahora la mirada. «No tengo familia, o, si la tengo, no los recuerdo». Él guardó silencio por un momento, procesando aquello. Era obvio que había pasado por algo traumático. «¿Algo que recuerdes? ¿Un lugar, un nombre?» Ella parecía luchar contra los recuerdos, como si hubiera un muro bloqueándolo todo. Tras unos segundos, habló, vacilante. «Recuerdo a una mujer. Me decía que necesitaba pedir ayuda. Pero estaba confundida, asustada. Después de eso, recuerdo caer, y un hombre, él estaba en el suelo, no se movía. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, y él comprendió que por el momento era suficiente. «Está bien», dijo con un tono tranquilizador. «Ahora estás a salvo». Después de pagar la cuenta, la llevó al hotel donde se hospedaba. Era un lugar sofisticado, con un vestíbulo lujoso y empleados uniformados que miraban curiosos a la joven, todavía con la ropa desgastada. Le pidió que esperara en la habitación mientras él salía a comprar ropa nueva. Cuando regresó, la encontró durmiendo en el sofá, envuelta en uno de los albornoces del hotel. El cabello mojado sugería que se había duchado, y su rostro, ahora limpio, revelaba rasgos delicados que antes estaban ocultos por la suciedad. Parecía tan joven, casi una niña, y había una expresión de paz que contrastaba con la desesperación que había visto más temprano. Él se quedó de pie durante unos segundos, simplemente observándola. No lograba entender por qué le importaba tanto. Era una desconocida, y no tenía ningún motivo para involucrarse, pero algo en ella le hacía sentir una necesidad casi instintiva de protegerla. Cuando despertó, sus ojos cansados se abrieron lentamente y se encontraron con los de él. «¿Has traído ropa?», preguntó con una voz suave, casi tímida. Él sonrió y señaló las bolsas en el suelo. «Creo que te servirán». Ella asintió, un pequeño gesto que parecía un comienzo. Él sabía que había mucho por descubrir sobre aquella joven, y ella, tal vez por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a confiar en alguien. Entonces, ¿qué opinas de esta historia hasta ahora? Deja un comentario donde estás mirando y comparte tu opinión. ¿Seguimos? El silencio en la habitación fue interrumpido solo por el sonido de la tela deslizándose mientras ella se ponía la ropa nueva. Detrás de la puerta del baño, la joven parecía dudar.
Él, sentado en el sillón junto a la ventana, esperaba pacientemente. Era curioso cómo el simple acto de comprar ropa para alguien podía parecer tan íntimo, como si estuviera intentando ofrecerle algo más que prendas, tal vez una oportunidad para empezar de nuevo. Cuando la puerta del baño finalmente se abrió, él alzó la vista y quedó sorprendido. La transformación era impresionante. Vestida con unos vaqueros sencillos y una blusa clara, los rasgos delicados de su rostro contrastaban ahora con la fuerza silenciosa de sus ojos. Parecía vulnerable, pero había algo más, una fortaleza que resistía incluso después de todo lo que había enfrentado. ¿Te queda bien?, preguntó él, tratando de aliviar el ambiente tenso. Sí, gracias, respondió ella, aún con un tono desconfiado, pero genuino. Él le indicó que se sentara en la cama, pero ella prefirió quedarse de pie, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. Él lo entendió y decidió abordar la conversación con cuidado. «Quiero ayudarte», comenzó él. «Pero para eso, necesito saber más sobre lo que pasó. Dijiste que no recuerdas mucho, pero, ¿algo más ha venido a tu mente?». Ella suspiró, cruzando los brazos como si quisiera protegerse. «¿Es confuso? Recuerdo estar en un lugar oscuro, muy frío. Había alguien conmigo, una mujer. Ella me dijo que tenía que huir, que no estaba a salvo. Luego recuerdo caer, ver a un hombre en el suelo. Él no se movía, y sentí mucho miedo. Corrí sin mirar atrás. Él se inclinó hacia adelante, atento a cada palabra. ¿Y después? ¿Cómo sobreviviste? Una buena mujer me encontró. Me dio comida, me cuidó por un tiempo, pero ella envejeció y murió. Después de eso, volví a estar sola». Su voz tembló al final, y él vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que ella luchaba por contener. Aquella historia, llena de vacíos y tragedias, hizo que algo dentro de él se rompiera. «¿Nunca intentaste buscar ayuda?», preguntó, más por curiosidad que por juicio. Ella negó con la cabeza. «¿Quién ayudaría a alguien como yo?». Esas palabras, dichas con tanta amargura, resonaron en su mente. Se dio cuenta de que, en cierto modo, tenía razón. El mundo era cruel, especialmente para quienes no tenían nada. Pero él podía cambiar eso. Al menos para ella. «Haremos lo siguiente», dijo con un tono firme. «Te quedarás aquí mientras pienso en lo que podemos hacer. No tienes que preocuparte por nada. ¿De acuerdo?». Ella lo miró con desconfianza, pero, por primera vez, había una chispa de esperanza en sus ojos. Él salió de la habitación para darle espacio, al mismo tiempo, intentar organizar sus propios pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? Era el presidente de una multinacional, con una vida agitada y responsabilidades que no permitían este tipo de distracciones. Su prometida, Amanda, ya le había enviado mensajes preguntando por qué estaba tardando tanto en ese viaje. Pero, por más que lo intentara, no podía apartar la imagen de aquella joven de su mente. Ya no era una desconocida. Había algo en ella que lo conmovía profundamente, algo que no sabía explicar. Cuando regresó a la habitación, la encontró dormida de nuevo. Esta vez, se había acurrucado en la cama, usando la ropa que él le había comprado. El sueño parecía haber borrado el peso de sus preocupaciones, y él se dio cuenta de cuánto necesitaba seguridad. Se sentó nuevamente en el sillón y se quedó observándola por un tiempo. En ese momento, decidió que haría todo lo posible por ayudarla, aunque no supiera exactamente cómo. En el fondo, una parte de él sabía que aquella decisión cambiaría su vida para siempre. Después de unos días en el hotel, le quedó claro que no podía seguir así. La joven, aunque menos desconfiada,
seguía pareciendo perdida y vulnerable. Intentó buscar alternativas discretas para ayudarla, contactar refugios, preguntar a conocidos por organizaciones de apoyo, pero ninguna solución parecía suficiente. Fue entonces cuando decidió llevarla a su casa. El viaje hasta la mansión de la familia transcurrió en silencio. Ella miraba por la ventana, absorbiendo los paisajes que pasaban rápidamente. Todo parecía tan distante de la realidad en la que vivía. Cuando el imponente portón de la propiedad se abrió, se quedó boquiabierta. La mansión era majestuosa, con una fachada clásica rodeada de jardines bien cuidados. ¿Vives aquí?, preguntó, con la voz llena de incredulidad. Por ahora, sí. Mi madre vive aquí. Yo suelo viajar mucho por trabajo, respondió él, casi incómodo por el contraste entre su vida y la de ella. Nada más entrar, la madre de él, una mujer de porte elegante y mirada observadora, los encontró en el vestíbulo. Abrazó a su hijo con familiaridad, pero su sonrisa se desvaneció al ver a la joven. ¿Quién es ella?, preguntó, manteniendo un tono cordial pero desconfiado. Una amiga que necesita ayuda, respondió él, directo. La madre alzó las cejas, pero no insistió. Durante la cena, intentó ser amable, aunque no podía ocultar las miradas curiosas que lanzaba a la joven. Había algo en ella que la incomodaba, como si fuera un recuerdo a punto de emerger. Esa noche, la joven tuvo problemas para dormir. La habitación era demasiado cómoda, casi extraña. Las paredes blancas, la cama suave y las sábanas limpias la hacían sentir desconectada de la realidad que conocía. Se durmió tarde, pero no por mucho tiempo. Cerca de las 3 de la mañana, se despertó sobresaltada. Había una voz susurrando en su oído, algo incomprensible, pero que la dejó paralizada. Miró a su alrededor en la habitación oscura, pero no había nadie. Su corazón latía con fuerza, y se acurrucó bajo las mantas. Al día siguiente, mientras caminaba por el jardín, se encontró con la madre de él a solas. La conversación fue breve, pero cargada de tensión. «Me resultas familiar», dijo la madre, con la mirada fija en ella. «¿Estás segura de que no nos conocemos?». La joven negó con la cabeza, confundida. «No recuerdo nada antes de estar en la calle». La madre pareció incómoda con la respuesta, pero no insistió. En los días siguientes, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin motivo, las puertas chirriaban por la noche y la joven sentía una presencia en la habitación. Empezó a tener sueños cada vez más vívidos, flashes de recuerdos que no podía comprender. Veía a la misma mujer de antes, pidiéndole que huyera, y a un hombre caído en el suelo. Pero ahora, los sueños incluían una tercera figura, un hombre de mediana edad, con ojos fríos y una sonrisa inquietante. Cuando le contó al empresario sobre los sueños, él se quedó pensativo. «¿Estás segura de que son recuerdos?», le preguntó. «No lo sé, pero parece tan real», respondió ella, abrazándose a sí misma como si intentara alejar el frío. Él decidió investigar. Con la ayuda de un detective privado, comenzó a buscar información sobre desapariciones o crímenes que pudieran estar relacionados con su historia. Al mismo tiempo, se acercaba cada vez más a la joven, escuchando con paciencia sus angustias e intentando ayudarla a sentirse segura. Una tarde, mientras él estaba fuera, su madre lo llamó para tener una conversación seria. «Esa chica me recuerda a alguien, pero no consigo identificar a quién. Hay algo perturbador en ella, como si estuviera conectada a algo que debería permanecer en el pasado». Él estaba intrigado, pero antes de que pudiera preguntar más, una llamada interrumpió el momento. El detective había descubierto algo importante:
algo que podría cambiarlo todo. En el fondo, sabía que apenas estaban arañando la superficie de un misterio mucho mayor. El teléfono del empresario sonaba insistentemente mientras caminaba por el jardín de la mansión. Al otro lado de la línea, el detective parecía tenso. «Señor, he descubierto algo, y es serio. Necesito que venga a mi oficina cuanto antes». Sin perder tiempo, avisó a su madre que tenía que salir. La joven, que lo observaba desde lejos, sintió un inexplicable nudo en el pecho al verlo partir. Aunque aún no entendía por qué ese hombre estaba dispuesto a ayudarla, empezaba a confiar en él, algo que no había sentido en mucho tiempo. En la oficina del detective, el ambiente era pesado. Sobre la mesa había una pila de documentos y fotografías. «¿Qué ha descubierto?», preguntó el empresario, sentándose. El detective señaló una foto descolorida. Era de una mujer con rasgos similares a los de la joven, abrazada a un niño pequeño. Esta mujer desapareció hace casi 15 años. Era hija de un empresario muy poderoso, dueño de un conglomerado. El caso nunca se resolvió. El niño de la foto podría ser su protegida. El empresario frunció el ceño. ¿Está diciendo que ella es heredera de una fortuna? No solo eso. El detective bajó la voz. Hay rumores de que la desaparición de esa mujer estuvo relacionada con algo oscuro. Su padre murió poco después, y la empresa fue absorbida por otra, dirigida nada menos que por su padrastro. La conexión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Su padrastro, a quien siempre había admirado como mentor, ¿estaba involucrado en algo turbio? ¿Y aquella joven, tan perdida, estaba en el centro de todo esto? Mientras él asimilaba la información, en la mansión, la joven seguía atormentada por visiones. Esa noche tuvo otro sueño, esta vez más nítido. Veía a la mujer de la foto llorando, sosteniendo su pequeña mano mientras le decía: «Tienes que esconderte. Van a buscarte, pero no puedes confiar en ellos». Luego, el sueño cambiaba a la imagen de un hombre de mediana edad, el mismo que aparecía en sus otros sueños. La miraba directamente con una sonrisa fría mientras susurraba: «Nunca escaparás». Despertó con un grito, llamando la atención de la madre del empresario, que entró en la habitación preocupada. «¿Qué ha pasado?», preguntó la mujer, encendiendo la luz. La joven intentó explicar el sueño, pero la madre del empresario se puso pálida. «Describe a ese hombre». Cuando la joven terminó la descripción, la madre respiró profundamente. «Ese es mi marido». El empresario regresó a la mansión esa misma noche, decidido a contar lo que había descubierto. Pero antes de que pudiera hablar, su madre lo apartó. «Tenemos un problema», dijo, con el rostro sombrío. «Esa chica, creo que tu padrastro sabe quién es. Y si eso es cierto, está en peligro aquí». Guardó silencio por un momento, procesando todo. «Entonces tenemos que sacarla de aquí. Ahora». Ambos acordaron actuar rápidamente. Sin embargo, antes de que pudieran salir, un coche negro se detuvo frente a la mansión. Un hombre bajó del vehículo, su figura envuelta en un misterio perturbador. El empresario sintió como se le helaba la sangre. Era su padrastro. El hombre entró en la mansión con una presencia que parecía dominar el ambiente. Sus ojos se posaron inmediatamente en la joven, que observaba desde la escalera, petrificada. «¿Quién es ella?», preguntó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. El empresario respiró hondo, intentando mantener la calma. «Una amiga. Está pasando por dificultades». «Interesante», respondió el padrastro, con un tono que dejaba claro que sabía más de lo que decía. Cuando se fue,
El ambiente en la mansión estaba más cargado que nunca. La joven se acercó al empresario, con los ojos llenos de miedo. Él estaba en mi sueño. Es el hombre que vi. El empresario sabía que debía actuar rápido. Lo que antes parecía solo un acto de bondad se había transformado en algo mucho mayor. Estaban lidiando con secretos oscuros, y la joven estaba en el centro de un peligroso juego de poder, mentiras y tal vez algo más perturbador. Te prometo que te protegeré, dijo, sujetando sus manos. Pero, en el fondo, sabía que las amenazas a su alrededor eran más grandes de lo que podía imaginar. La atmósfera en la mansión nunca había sido tan tensa. Tras la inesperada visita del padrastro, el empresario sabía que ya no tenía más tiempo. Necesitaba descubrir la verdad y garantizar la seguridad de la joven. Pero la noche que siguió trajo aún más preguntas que respuestas. En la madrugada, mientras la mansión parecía sumida en un inquietante silencio, la joven fue despertada por un sonido bajo y rítmico, como si alguien estuviera caminando por el pasillo. Tratando de no hacer ruido, se levantó de la cama y abrió la puerta, solo para ver una sombra moviéndose al final del corredor. Su corazón se aceleró. Sintió una fuerza extraña que la atraía hacia ese lugar. Contra su voluntad, siguió la sombra hasta la planta baja, donde la biblioteca permanecía con las luces apagadas. Apenas entró, la puerta se cerró de golpe, y la sala quedó sumida en una oscuridad casi opresiva. Entonces, comenzaron las voces. No estás a salvo. Él te encontrará. Las palabras resonaban como si provinieran de todas partes. Giró sobre sí misma, intentando localizar el origen, pero solo veía estanterías que parecían extenderse infinitamente. Un viento helado sopló, y a lo lejos distinguió la figura de una mujer, su silueta borrosa y etérea. Busca el medallón. Contiene la verdad. La voz de la mujer era suave, pero cargada de urgencia. De repente, una luz cegadora invadió la sala, y la joven se encontró de vuelta en el pasillo. Estaba jadeando, como si hubiera corrido una maratón. ¿Había sido un sueño? ¿Una alucinación? ¿O algo más? A la mañana siguiente, le contó lo sucedido al empresario. Él no era un hombre que creyera en lo sobrenatural, pero no podía ignorar los detalles ni la claridad con la que ella describió todo. ¿Un medallón?, preguntó intrigado. ¿Has visto algo así aquí? Ella negó con la cabeza, pero su madre, que escuchaba la conversación, pareció palidecer de nuevo. Mi marido siempre llevaba un medallón, reveló ella. Era algo que nunca dejaba que nadie tocara. Decididos a investigar, comenzaron a buscar pistas en el despacho del padrastro, una habitación que él rara vez dejaba abierta. La joven encontró un retrato enmarcado de una mujer que reconoció de inmediato. Era la mujer de sus sueños, la misma que siempre le decía que huyera. «Es mi madre», murmuró la joven, casi sin voz. El empresario miró a su madre, que asintió con la cabeza. «Esa es su hija. Ahora estoy segura». Antes de que pudieran procesar el descubrimiento, llegó un mensaje al móvil de él. Era del padrastro. «Sé que estáis hurgando donde no debéis. No cometáis errores que no podáis deshacer». La advertencia dejaba claro que sabía más de lo que estaba revelando. El empresario sabía que enfrentarlo directamente sería peligroso, pero ya no había otra opción. Mientras planeaban el siguiente paso, la joven comenzó a tener visiones más intensas. Una de ellas la llevó hasta un árbol en los jardines traseros de la mansión. Cavando allí, encontraron una pequeña caja enterrada. Dentro de ella, había un medallón dorado con inscripciones que parecían antiguas. Cuando la joven tocó el objeto, una oleada de calor recorrió su cuerpo,
y visiones de su pasado comenzaron a surgir como destellos. Su madre luchando con un hombre, el padrastro del empresario. Ella siendo escondida por otra mujer en un refugio temporal. Un documento con el nombre de su madre y un título que decía herencia disputada. El medallón parecía contener más que recuerdos. Parecía una llave, algo que su padrastro temía perder. En ese mismo instante, el padrastro llegó a la mansión, esta vez acompañado de guardias de seguridad. Estaba decidido a recuperar lo que era suyo. «Entregadme el medallón», ordenó con una calma escalofriante. «Y nadie saldrá herido». El empresario se interpuso delante de la joven. «No volverás a hacerle daño». El enfrentamiento que siguió fue caótico. Las luces parpadeaban, las ventanas se sacudían como si el propio ambiente reaccionara a la tensión. La joven sostenía el medallón con fuerza, sintiendo una energía que le hacía recordar quién era. En un momento de valentía, miró al padrastro y dijo: «Ya no vas a controlarme». Una luz intensa salió del medallón, cegando a todos durante unos segundos. Cuando la luz desapareció, el padrastro estaba en el suelo, inconsciente. La joven sintió una paz que no experimentaba desde hacía años. El empresario la abrazó, y ella, por primera vez, dejó que las lágrimas fluyeran sin vergüenza. Sabían que aquello no era el final, pero sí un paso importante para cerrar el ciclo de dolor y misterio que la rodeaba. La mañana siguiente amaneció tranquila, pero cargada de cambios. El padrastro del empresario fue trasladado por los paramédicos, aún inconsciente, mientras la joven sostenía el medallón como si fuese un símbolo de su nueva fortaleza. Por primera vez, sintió que tenía control sobre su destino. Sin embargo, aún quedaba mucho por resolver. El empresario, ahora más decidido que nunca, decidió investigar más a fondo el pasado de la joven y la conexión de su familia con ella. Sabía que el medallón no era solo un objeto valioso, sino la pieza central de una disputa antigua y sombría. En una conversación seria con su madre, finalmente enfrentó las verdades que ella se resistía a revelar. «¿Qué hizo mi padrastro con la madre de ella?», preguntó, sosteniendo su mirada. La madre suspiró, cediendo finalmente. Era un hombre ambicioso, dispuesto a todo para expandir el imperio que heredó. La madre de esa chica tenía una fortuna que él deseaba, pero rechazó todas sus propuestas. Cuando ella desapareció, todos sabíamos que él estaba involucrado, pero nadie tuvo el valor de enfrentarlo. La revelación confirmó lo que el empresario ya sospechaba. El padrastro estaba detrás de la desaparición de la madre de la joven y del sufrimiento que ella había soportado durante años. Mientras tanto, la joven comenzó a usar el medallón para explorar más de sus recuerdos. Con la ayuda del empresario, descifraron las inscripciones grabadas en él. Descubrieron que el medallón no solo era un símbolo de poder, sino también la llave para documentos que probaban el derecho legítimo de la joven a la herencia de su madre. Decididos a recuperar lo que era suyo por derecho, la joven y el empresario acudieron a abogados y autoridades. A pesar de sus temores, ella sabía que tenía que enfrentar el pasado para construir un futuro. El padrastro, ahora expuesto, intentó intimidarlos, pero sin éxito. Las pruebas contra él eran contundentes, y el apoyo del empresario garantizó que se hiciera justicia. Fue encarcelado por sus crímenes, y la joven finalmente consiguió la paz que tanto había buscado. El medallón, ahora guardado en un lugar seguro, se convirtió en un símbolo de su fortaleza y determinación. Con el peso del pasado dejado atrás, la joven comenzó a reconstruir su vida. En lugar de centrarse únicamente en la herencia, decidió usar sus recursos para ayudar a otras personas en situaciones similares.
Creó una fundación para apoyar a jóvenes que, como ella, estaban perdidos en las calles y sin esperanza. El empresario, por su parte, rompió un compromiso que nunca tuvo un significado real. Se dio cuenta de que su conexión con la joven era más profunda de lo que imaginaba. A su lado, encontró un nuevo propósito: apoyar su causa y construir una vida basada en algo auténtico. Mientras caminaban juntos por el jardín de la mansión, que ahora parecía más acogedor que antes, ella le sonrió, una sonrisa que reflejaba tanto el dolor superado como la esperanza por lo que estaba por venir. Nunca imaginé que encontraría a alguien que creyera en mí cuando yo misma había perdido la fe, dijo ella, tomando su mano. Él le apretó la mano con ternura. Nunca subestimes tu fuerza. Eres más fuerte de lo que piensas. Y así, con las heridas del pasado cicatrizando y el futuro lleno de posibilidades, siguieron adelante juntos, listos para escribir un nuevo capítulo, uno de esperanza, amor y justicia. La historia de la joven perdida en las calles y del empresario que eligió ayudarla nos invita a reflexionar sobre temas profundos como la compasión, el valor y la transformación. Nos muestra que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de la esperanza puede surgir de formas inesperadas, guiada muchas veces por la bondad y la determinación de quienes se niegan a ignorar el sufrimiento ajeno. El empresario podría haber continuado con su vida sin involucrarse, pero eligió detenerse, escuchar y ayudar. Este gesto nos enseña que, al tender la mano a alguien, no solo transformamos la vida de esa persona, sino también la nuestra. La empatía es un poderoso agente de cambio que nos hace más humanos. A pesar de todo lo que enfrentó, la joven no se rindió. Incluso sin memoria y con el peso de un pasado oscuro, encontró fuerzas para luchar por el futuro. Esto nos recuerda que la vida puede ponernos a prueba de maneras duras, pero la resiliencia es lo que nos mantiene de pie. Los secretos del pasado estaban asfixiando tanto a la joven como a quienes la rodeaban. Al enfrentar la verdad, encontró no solo justicia, sino también la libertad para seguir adelante. La lección aquí es que afrontar nuestros miedos y desentrañar las verdades, por dolorosas que sean, es esencial para superar nuestras barreras internas. Incluso con su herencia y recursos, la joven decidió usar su historia como inspiración para ayudar a otros. Su decisión de transformar el dolor en propósito nos enseña que nuestras cicatrices pueden ser usadas para construir algo significativo, no solo para nosotros, sino también para los demás. La relación entre el empresario y la joven se construyó sobre la base de la confianza y la genuina voluntad de ayudar. Nos muestra que, cuando creamos vínculos verdaderos, somos capaces de superar desafíos juntos y encontrar fuerzas que no sabíamos que teníamos. Incluso en los momentos más oscuros, pequeños actos de bondad pueden encender grandes transformaciones. La ayuda que ofrecemos a los demás puede salvar no solo la vida de quien sufre, sino también llevarnos a descubrir nuevas razones para vivir con propósito. Esta reflexión nos inspira a actuar con más empatía y valor frente a las adversidades, ya sea enfrentando nuestros propios miedos o extendiendo la mano a quien lo necesita. Al final, la vida es más significativa cuando vivimos para ser luz los unos para los otros. ¿Te gustó esta emocionante historia? Me gusta, comparte y suscríbete para más historias como esta. ¡Hasta luego!